Bienvenidos a esta serie de tutoriales de Maya 3D y en esta ocasión vamos a ver de qué manera se pueden proyectar las coordenadas UV sobre nuestros objetos con distintos parámetros. Vamos a revisar de qué manera se pueden proyectar las coordenadas UV. Para eso voy a crear primero una esfera, la voy a crear aquí en mi escenario y le voy a asignar un nuevo material. Assign New Material, le pongo la opción Lambert porque no necesito que sea ningún material reflejante y voy a agregarle una textura tal y como lo hemos visto en los tutoriales anteriores. Voy a seleccionar ahora un archivo, tengo este archivo ya preseleccionado y aquí tenemos las coordenadas de mi esfera. Como podemos ver, pues la esfera se cubre de manera automática con la textura. Ya vimos de qué manera se pueden modificar las posiciones básicas mediante el menú de Place 2D Texture, pero ahora vamos a ver cómo poder editar de forma más específica las coordenadas. Lo primero que tenemos que revisar es que esto que tenemos es una proyección, es decir, que Maya automáticamente va a generar una especie de envoltorio que va a proyectar de forma cilíndrica la imagen. Voy a abrir la ventana del editor de coordenadas UV. Al seleccionar el objeto podemos ver que aquí tengo de forma automática creadas las coordenadas UV. No es la única forma en la que se crean las coordenadas. Si yo me voy al menú UV, voy a tener elementos diferentes para crear las coordenadas UV. Abajo aquí en mi menú, aquí voy a tener las opciones que dicen Automatic, Best Plane, Camera Based, Contour Stretch y Normal Based. En este caso los que vamos a revisar son estos tres primeros. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, el Automatic nos va a permitir editar o más bien proyectar las coordenadas de forma automática. Si le doy clic, vean lo que pasa. Maya hace una revisión de la forma, trata de calcular cuáles son las caras que dan, pues digamos, la forma más genérica del objeto y las proyecta sobre nuestra superficie tratando de que los shells sean más o menos regulares en la medida de lo posible, que no haya unos que sean demasiado grandes comparados a otro, como les digo, siempre y cuando sea posible. Y el resultado, como pueden ver aquí, es que la textura se va a colocar de forma diferente sobre nuestro objeto. Generalmente la edición automática se utiliza sobre todo en objetos que son como de relleno, no sé, del escenario, objetos pequeños que no requieren de mucho cuidado al momento de generar las texturas. Siempre se recomienda que las texturas se vayan editando individualmente pues de forma manual y no automática, pero nos ayuda muchísimo cuando no tenemos tiempo. Ahora, la opción Best Plane me va a permitir que yo seleccione un plano, por ejemplo este, y al dar Enter, automáticamente Maya va a generar la proyección de las coordenadas como si yo estuviera viéndola desde ese plano, en este caso desde este punto de vista, pero al ser solamente un Best Plane, es decir, estar específicamente para ese plano, vean cómo algunas formas de las texturas van a tener errores en su proyección, ya que está hecha para verse solamente desde el plano que yo generé. Y también vamos a ver ahora la opción que dice Camera Based. En este caso, lo que me va a permitir esta proyección es que yo pueda generar las coordenadas basado en el ángulo de la cámara en la cual estoy viendo mi objeto. Si yo selecciono Camera Based, vean cómo ahora las coordenadas se acomodan de forma adecuada al punto de vista en el que yo le estoy viendo, pero si yo me muevo, vamos a ver cómo se repiten estos errores que habíamos visto en la opción de Camera Based. No son las únicas formas en las que se pueden proyectar las coordenadas. Debajo de estas proyecciones nos vamos a brincar Contour Stretch y Normal Based porque necesitamos entender algunos otros parámetros antes de poder entender plenamente para qué sirven estos. Y nos vamos a ir a estos tres: Cylindrical, Planar y Spherical. La opción Cylindrical me va a generar una proyección como si fuera un cilindro. Estos cuadritos que ustedes ven aquí les van a permitir poder modificar la forma en la que este cilindro proyecta las coordenadas alrededor de la figura. Como pueden ver de este lado, puedo ver
qué tanto está cubriendo la coordenada. Si yo muevo estoy moviendo la dirección desde donde se genera la proyección. Puedo modificar la altura del cilindro generado, así como también puedo modificar la anchura desde el centro de mi cilindro proyectado para poder tener la mejor forma creada. Puedo editar también la cantidad de cobertura que va a tener este cilindro y de esta manera puedo pues yo modificar también el ángulo en el cual se está proyectando esta forma cilíndrica. Bien, esa es la opción de Cylindrical Mapping. Tengo también la opción para poder proyectar, por ejemplo, de forma plana. Si yo le doy clic, lo que me genera es este cuadrito que me está identificando un plano en el cual se va a proyectar la forma. Al igual que se hace con el cilindro, puedo moverlo, puedo cambiar los valores de la anchura, de la altura, de la cobertura que será sobre la forma, así como el ángulo con el cual está siendo proyectado este plano. Y por último, también tengo la opción de la proyección esférica. Si yo le doy clic aquí, el resultado es que me genera una esfera. Voy a hacerla un poco más grande para que se comprenda, dado que mi objeto es una esfera. Y al igual que en el cilindro, puedo modificar cuál es la cobertura de la proyección esférica. Puedo modificar qué área es la que se va a cubrir en el sentido horizontal, en el sentido vertical, así como también puedo modificar el ángulo en el cual esta esfera está siendo proyectada sobre mi figura. Y de esta manera es como vamos nosotros a poder proyectar distintas maneras de las coordenadas UV.